Guatemala, 12 de enero de 2026. Hoy vamos a ver al Estado guatemalteco operando a tres escalas muy distintas: la personal, la urbana y la nacional. Tres niveles, sí. Empezaremos con decisiones que afectan a grupos pequeños de ciudadanos, como el reconocimiento de nuevas iglesias y sindicatos. Ajá. Luego, haremos un zoom muy grande para ver cómo se planifica el futuro de un barrio entero en la capital, con un nivel de detalle impresionante. Impresionante, sí. Y terminaremos con la vista más panorámica de todas: cómo se reparten más de 6,000 millones de quetzales entre todo el país. La maquinaria del Estado en pleno. Bien, pues arranquemos con lo que parece más administrativo, pero que en el fondo es muy personal. Totalmente. Vemos una serie de acuerdos ministeriales del Ministerio de Gobernación, y todos le dan vida legal a nuevas iglesias evangélicas. Sí. Por ejemplo, se reconoce a la Iglesia Evangélica Asamblea de Dios Jehová Rey de Reyes en Esquipulas, y también a la Iglesia de Jesucristo Palabra Miel Patmos en Suchitepeques. Y esto, que suena a trámite burocrático, no lo es tanto, ¿eh? ¿A qué te refieres? Es que aquí estamos viendo la materialización de un derecho constitucional, la libertad de culto. Claro. La Constitución le da, por así decirlo, personalidad jurídica automática a la Iglesia Católica. Pero todas las demás confesiones tienen que pasar por este proceso. Tienen que solicitarlo. Exacto. Y es un reflejo de una de las fuerzas sociales más potentes en Guatemala y en toda la región, que es el crecimiento de las iglesias evangélicas. Que muchas veces funcionan como redes de apoyo social. Justo. Donde el Estado a veces no llega, ahí están ellas. Claro, el propio documento dice que su fin es el fomento de proyectos cristianos, educativos, culturales, benéficos y de asistencia social. Se presentan como actores comunitarios, que es lo que son en muchos casos. Pero fíjate que no solo se están formalizando grupos de fe, vemos algo muy parecido del lado del Ministerio de Trabajo. Exactamente. Al mismo tiempo que se reconocen iglesias, se están reconociendo nuevas organizaciones sindicales. Y esto también es un derecho fundamental. Es el otro gran derecho de asociación, el de la libre sindicalización, protegido no solo por la Constitución, sino por acuerdos internacionales clave. Como el Sindicato Nacional de Trabajadores Unidos por la Salud de Guatemala, El Sintrausc. Sintrausc, y el Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras de la Municipalidad de Mixco. Nombres largos, sí, pero que representan a grupos muy importantes. Por un lado, los trabajadores de salud a nivel nacional, y por otro, los empleados de una de las municipalidades más grandes del país. Y es interesante, se menciona el Convenio 87 de la OIT. Sí, y eso es importante. Para quien no lo sepa, la OIT es la Organización Internacional del Trabajo, una agencia de Naciones Unidas. Ajá. Y su Convenio 87 es básicamente la Carta de Derechos Universal para la Libertad Sindical. O sea que se mencione directamente en la resolución le da un peso. Le da un respaldo internacional muy fuerte. No es un asunto solo local. Entonces, ¿qué estamos viendo aquí? ¿Un resurgimiento del movimiento sindical en sectores clave? ¿O es simplemente el Estado poniéndose al día con el papeleo? Yo creo que es más lo primero. No me parece una casualidad que sean los sectores de salud y municipal. ¿Por qué? La formación de estos sindicatos no es solo para tener un nombre legal, es la formalización de un poder de negociación. Es tener una voz oficial. Exacto. Es la sociedad civil, ya sea por fe o por trabajo, usando los mecanismos que la ley le da para organizarse, para tener voz y, para exigir sus derechos. Son dos caras de la misma moneda, entonces. La misma moneda de la organización ciudadana. Entendido. Vemos entonces cómo el Estado le da una estructura formal a grupos de personas. Sí. Pero, ¿qué pasa cuando lo que se quiere estructurar no es un grupo de personas, sino un pedazo de tierra de casi 1 millón de metros cuadrados? Ahí es donde damos un salto de escala radical. Y nos vamos al ámbito urbano. ¿Y qué salto? Pasamos al Acuerdo Municipal COM 55-2025 de la Municipalidad de Guatemala. Que es básicamente el acta de nacimiento de un nuevo sector de la ciudad. Correcto. El Plan de Desarrollo Urbano Municipal BS6 afectará a las zonas 15 y 16. Y esto no es una simple regulación, es el manual de instrucciones detallado para construir un barrio desde cero. Y el objetivo que declaran es crear un modelo de ciudad compacta, densa, con mezcla de viviendas, oficinas, comercios. Usos mixtos. Exacto. El nivel de detalle es
Es abrumador. Totalmente. Hablamos de una finca de casi 750,000 metros cuadrados. Y de esos, una tercera parte, unos 235,000, se destinan a un área forestal de conservación. Eso es clave. Se intenta vender como un equilibrio entre desarrollo y naturaleza. Pero Pero lo que realmente define el plan es lo que se permite hacer en el resto del terreno. Aquí la palabra mágica, la que importa, es certeza jurídica. para un desarrollador, eso es oro. Es oro. El plan le dice exactamente qué, dónde y cómo puede construir. Elimina la incertidumbre. El área se divide en 8 sectores, de la A a la H, y cada uno con sus propias reglas. Hablemos de esas reglas, porque hay números que, de verdad, saltan a la vista. A ver, Para el sector urbano A, se establece un índice de edificabilidad de hasta 6.0. ¿Podemos traducir eso a un lenguaje que todos entendamos? claro, pensemos en el índice de edificabilidad como cuántos pisos de Lego puedes apilar en una sola pieza base. Ok, un índice de 6.0 es como decir que por cada metro cuadrado de terreno que tengas, el plan te da permiso para construir 6 metros cuadrados de apartamentos, oficinas o lo que sea. 6 veces la superficie del terreno. Es una densidad altísima, muy por encima del promedio de la ciudad. Básicamente se está autorizando una cantidad masiva de construcción en un espacio relativamente pequeño. Y eso se conecta con otro dato que me llamó mucho la atención, Ajá. la altura. Dicen que son 48 metros en general, pero de repente, en 2 bloques específicos, 96 metros. ¿96? Es que, a ver, 96 metros en esa zona, eso ya es un rascacielos. Prácticamente. Y la pregunta es obvia, ¿no? O sea, ¿existe la infraestructura para soportar algo así? Bueno, El agua, los drenajes, el tráfico que va a ser brutal, ¿o es el clásico construimos primero y ya luego vemos qué pasa? esa es la pregunta del millón. Y el plan, en papel, dice tener la respuesta. Incluye un supuesto plan maestro de infraestructura verde. Construir con esa densidad pone una presión enorme sobre servicios que ya son deficientes en muchas partes de la ciudad. Es una apuesta de alto riesgo, sin duda. Y hay otro número que me dejó pensando. El porcentaje de permeabilidad exigido es del 0%. 0. Sí, O sea, están autorizando a cubrir todo, absolutamente todo, de cemento. Adiós al suelo que absorbe la lluvia. básicamente sí. Es el sueño de un desarrollador, pero puede ser una pesadilla para la gestión del agua. Claro. Un 0% de permeabilidad significa que legalmente se puede construir sobre toda la superficie del lote. Ni 1 centímetro de suelo natural es obligatorio. Increíble. Por eso, el plan, se llena la boca hablando de medidas de mitigación, como la recolección de agua de lluvia. Pero, ¿pueden esas medidas de ingeniería de verdad reemplazar lo que hace la naturaleza gratis? Es la gran duda. Es una visión muy urbana y muy poco verde, la verdad, a pesar de esa área forestal que reservan. Y me llama la atención también que, al detallar los equipamientos, se mencionan parques y plazas, sí, pero también equipamientos privados con nombres en inglés. ¿Ah, sí? Town Hall, la capilla, un planetario y una casa club. ¿Qué te dice eso? Pues nos dice algo sobre el público al que está dirigido este nuevo desarrollo. Nos lo dice todo. Es una pieza de branding incrustada en un documento de planificación oficial. Es marketing. Puro marketing. Esos nombres no son neutros, apuntan a un segmento socioeconómico muy específico, de altos ingresos, probablemente bilingüe y con aspiraciones de un estilo de vida muy particular, casi como de un suburbio estadounidense. No es un plan para integrar a la ciudad. No, es un plan para crear un enclave, un pedazo de ciudad con sus propias reglas y su propia identidad, que se define en parte por el idioma que usa para nombrar sus espacios. Vaya. Así que el plan urbanístico es también un plan de marketing. Se regula todo desde las guías para no videntes en las aceras hasta el nombre de la casa club. Exacto. Es un intento de control total sobre el entorno construido. Y eso, nos lleva al último nivel de análisis: el dinero. Claro. Porque un plan como este implica millones de quetzales en inversión privada, pero el funcionamiento del Estado en su conjunto se basa en cómo se distribuye el dinero público. Perfecto. Entonces, si este plan es una visión de millones de quetzales en papel, pasemos a nuestro último tema, que es donde el Estado no planifica edificios, No, sino
que distribuye miles de millones de quetzales en efectivo. Justamente. Llegamos a la comisión específica del cálculo matemático. Suena muy técnico. Suena muy técnico, pero es algo muy concreto. Es el reparto del dinero que el gobierno central debe darle por ley a las 340 municipalidades del país. Es el cumplimiento del artículo 257 de la Constitución. ¿Y de cuánto dinero estamos hablando para el año 2026? La cifra es enorme. El monto total es de 6.141.821.000 quetzales. Más de 6.000 millones. 6.140 millones. Y al ver la tabla de distribución, las diferencias son abismales. Sí, sí. La Municipalidad de Guatemala, la capital, se lleva el trozo más grande del pastel, con más de 160 millones de quetzales. Y en el otro extremo tienes municipios mucho más pequeños. Por ejemplo, Santa Catarina Barahona, en Zacatepeques. ¿Cuánto recibe? Un poco más de 1.6 millones. Es una diferencia de 100 a 1. 100 a 1. Es una diferencia brutal. Entonces, ¿cómo deciden quién recibe cuánto? ¿Es simplemente por número de habitantes o hay otros factores? No sé, la pobreza, las necesidades. Es una excelente pregunta, porque no es tan simple como más gente, más dinero. La fórmula es compleja y busca un equilibrio. Ok. Sí, el número de habitantes es un factor importante, pero no el único. La ley establece varios criterios. Por ejemplo, se toma en cuenta la población, pero también la recaudación de impuestos propios, como el IUSI. Ah, o sea, ¿se premia a las municipalidades que son más eficientes cobrando sus propios impuestos? Correcto. Es una mezcla de apoyo e incentivo. Interesante. Una parte se distribuye de manera equitativa, otra por población, otra porción, como decíamos, según los ingresos propios que genera cada municipio, para incentivar la buena gestión. Y hay un componente final que considera variables como el número de aldeas y caseríos. Para apoyar a los municipios más dispersos geográficamente. Exacto, que a menudo son los que tienen mayores necesidades. Claro. Y publicar esta tabla con este nivel de detalle es un ejercicio de transparencia fundamental. Fundamental. Cualquier vecino puede entrar y verificar si el presupuesto que su alcalde dice tener coincide con lo que el gobierno central realmente le asignó. Totalmente. Este número no es abstracto. Son los fondos para el alumbrado público de una cuadra, para reparar la calle que usas todos los días, para el salario del personal del centro de salud. Es dinero tangible. Es una herramienta de fiscalización ciudadana. Permite a cualquiera seguir la ruta del dinero desde el presupuesto nacional hasta su propia comunidad y preguntar, alcalde, ¿dónde están los millones que le asignaron? Entonces, para cerrar el círculo, hemos pasado del nivel micro de una nueva iglesia en Chiquimula y un sindicato en Mixco, Ajá. al plan detallado para un barrio hipermoderno en la capital, ¿Sí? y finalmente a la vista macro de miles de millones de quetzales fluyendo por todo el país. ¿Qué nos dice todo esto en conjunto? Nos dice que estamos viendo el sistema operativo del país en acción, con todas sus complejidades y tensiones. Por un lado, vemos al Estado en su rol más básico, garantizar derechos constitucionales como la libertad de asociación. Por otro, lo vemos en su faceta más ambiciosa, casi futurista, como un arquitecto que diseña la ciudad de las próximas décadas. Con todos los intereses económicos que eso conlleva. Claro, y finalmente, lo vemos como un banquero, el gran distribuidor de los recursos públicos. Estos documentos, que parecen tan áridos, son en realidad el campo de batalla donde se definen derechos, se planifica el futuro y se reparte el poder. Es la maquinaria de la administración pública. No solo en papel, sino con consecuencias muy, muy reales en la vida de la gente. Al examinar un plan urbano tan detallado como el BS6, que define desde la altura de los edificios hasta los nombres en inglés de sus clubes, pues surge una pregunta inevitable. Este nivel de planificación, con una visión a 20 años, nos obliga a cuestionar ¿quién es el principal beneficiario de esta meticulosa organización? Exacto. ¿Son los futuros residentes que disfrutarán de los parques? ¿Los desarrolladores que obtienen reglas claras para maximizar su inversión? ¿O la ciudad como un ente colectivo que busca un crecimiento ordenado? Y quizá más importante aún,
¿Cómo se asegura la sociedad de que estos planos tan detallados que prometen un futuro ideal no se queden en el papel? O peor, que se conviertan en una realidad que beneficia a unos pocos a costa de agravar los problemas de la mayoría.